Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la siguiente pregunta. De las afirmaciones, primero, si x es un número real y x es menor a cero, entonces uno sobre x es menor a cero. Segundo, si x es un número entero, entonces x es un número racional. Tercero, el producto de dos números primos es un número primo. Cuarto, si x es un número real, entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Es o son verdaderas A1 y 2, B3 y 4, C solamente 2 o D solamente 4. Entonces vamos a empezar a mirar cada afirmación y determinar su veracidad o su falsedad. Entonces empecemos con la primera. Nos dice si x es un número real y x es menor a cero, entonces 1 sobre x es menor a cero. Entonces lo que tenemos que hacer es que nos están dando esta afirmación ya que es verdadera. Ahora con base en esta información tenemos que mirar si esta afirmación también es verdadera. Entonces nos están diciendo que x es un número menor a cero. ¿Qué quiere decir que es menor a cero? Que es un número negativo. Vamos a coger un número negativo cualquiera, por ejemplo digamos menos uno, porque menos uno es menor a cero. Y miremos qué pasa con la división entre 1 entre x. Entonces supongamos que x es igual a menos uno. Entonces si x es igual a menos uno, esto lo podemos hacer porque nos están afirmando acá que es menor a cero. Ahora vamos a mirar qué pasa con la división. Entonces 1 entre x, pero x es menos uno. Entonces 1 dividido entre menos uno, ¿cuánto nos da esa división? 1 entre uno nos da uno. Y más entre menos nos da menos. Acuérdense que en la división también la ley de los signos se cumple. Como más entre menos me da menos, vean que 1 dividido entre menos uno me da menos uno. Me da un número menor a cero. Vean que para 1 se cumple, pero para menos uno se cumple, pero vean que cualquier valor que sea negativo, esta división también va a ser negativa. ¿Por qué? Porque si x es menor a cero, pues x es negativo. O sea que 1 dividido entre un número negativo va a ser negativo, ya que más entre menos me da menos. Por lo tanto, esta división siempre va a ser negativa cuando x es menor a cero. Por lo tanto, la afirmación 1 es verdadera. Vamos con la afirmación 2. Nos dice que si x es un número entero, entonces x es un número racional. Para entender esta afirmación, lo primero que tenemos que saber es cómo se comporta el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números racionales. Entonces, el conjunto de los números enteros está dado por los números naturales, que sabemos que los números naturales son los que se usan para contar, como el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, sin final. Y los números enteros lo que se hace son los mismos naturales, pero con sus opuestos aditivos. Es decir, con el mismo 1 pero negativo, el 2 también negativo, el 3 negativo. O sea, se divide entre enteros negativos y enteros positivos, más el 0. Ese es el conjunto de los números enteros. Ahora, el conjunto de los números racionales son todos los números de la forma a entre b, donde a y b son enteros y b es diferente de 0. Por ejemplo, digamos 4 quintos es un número entero. ¿Por qué? Porque 4 y 5 cumple la propiedad de que tanto el número de arriba como el número de abajo son números enteros y el de abajo es diferente de 0. Digamos, por ejemplo, 2 entre 0 no es un número racional, porque 2 y 0 son enteros, como dice la afirmación, pero el de abajo tiene que ser distinto de 0 y acá es 0. Entonces este no sería número racional. Listo, ya teniendo en cuenta esa definición, entonces ahora lo que nos dicen es que si todo número entero es un número racional, o sea que si x es un número entero, entonces también va a ser un número racional. Entonces tengamos en cuenta que cada número entero yo lo puedo expresar como ese número entero dividido entre 1. Entonces vamos a poner el ejemplo acá. Entonces digamos yo tengo el entero 5. 5 yo lo puedo expresar como 5 dividido 1, porque 5 dividido 1 me da 5. Por ejemplo, menos 4. Menos 4 yo lo puedo expresar como menos 4 entre 1 o 4 entre menos 1, porque ya que la ley de los signos se cumple. Más entre menos me da menos. Y 4 dividido entre 1 me da 4. 3, por ejemplo, yo lo puedo expresar como 12 entre 4, porque 12 dividido 4 me da 3. Y así para cada uno. Por ejemplo, 7 lo puedo expresar como menos 21 entre menos 3, que me da 7. Vean que cada número entero que yo tengo acá, cualquier entero que yo pueda, lo puedo expresar como ese mismo entero entre 1. O lo puedo expresar con la división de otros dos enteros. Digamos, por ejemplo, 12 dividido 4 como me da 3. Es decir, que el número entero 3 lo puedo expresar como 2 entre 4. Pero 2 entre 4 es un cociente en donde el de arriba y el de abajo son enteros, y como el de abajo es diferente de 0, entonces 2 entre 4 es un número racional, pero es equivalente a 3. En general, por ejemplo, si yo tengo un número m, donde m es entero,
yo puedo expresar ese entero como el mismo m entre 1. Y vean que tengo un racional, porque tengo que el de arriba m es entero y el de abajo también es entero, pero es diferente de 0. Es decir, que siempre todo número entero también va a ser un número racional. Por lo tanto, si x es un número entero, efectivamente también va a ser un número racional. Por lo tanto, la afirmación 2 es verdadera. Vean que si ustedes miran las opciones de respuesta, es la opción A, porque digamos, en la C dice que solamente la 2, eso es falso porque la 1 ya vimos que es verdadera. La opción D dice que solamente la 4 también es falso porque la 1 y la 2 son verdaderas. Y la opción B dice que las verdaderas son la 3 y la 4, y vemos que la 1 y la 2 son verdaderas. O sea que la respuesta correcta sería la opción A. Sin embargo, miremos las otras opciones porque no se cumplen, porque de pronto, pues, para corroborar que lo que estamos diciendo es cierto. Entonces la opción 3 nos dice que el producto de dos números primos es un número primo. Entonces tenemos que entender qué es un número primo. Entonces, un número primo está definido como aquel número entero positivo que posee exactamente dos divisores positivos, que son 1 y el mismo número. Por ejemplo, el 5 es un número primo porque solamente tiene como divisores al 1 y al 5. O sea que si ustedes dividen a 5 por un número diferente a 1 o a 5, no les va a dar exacta la división. Lo mismo el 19. Si dividen el 19 por un número entero distinto a 1 o a 19, no les va a dar exacta la división. Y lo mismo para el 2. Digamos, por ejemplo, el 6 no es primo, porque el 6 lo pueden dividir por 1, por 2, pero también se puede dividir por 3. Y les va a dar exacta la división. O sea, tiene más de dos divisores. El 18 es lo mismo. Tiene como divisores al 6, al 9, al 3, al 2 y así. El 20 también. Por lo tanto, estos no son primos. Otra forma de entender qué es un número primo es que un número es primo si yo puedo expresar ese número como el producto de, digamos, de ese número por 1. Por ejemplo, 5 yo lo puedo expresar como 5 por 1. Como yo no puedo expresar a 5 como el producto de dos números enteros diferentes a 5 por 1, quiere decir que 5 es un número primo. Para que 5 no fuera primo, yo tendría que poder expresar al 5 aparte de 5 por 1 como otro producto de dos números enteros. Ejemplo, el 20 no es un número primo, porque 20 lo puedo expresar como 20 por 1, pero también lo puedo expresar como 10 por 2 o 4 por 5. Pero tengan en cuenta que siempre se buscan es productos de números enteros. Porque, por ejemplo, alguien me podría decir que el 5 no es primo porque el 5 se puede expresar como 5 por 1, pero también yo puedo expresar al 5 como 10 multiplicado por un medio, y 10 por un medio me da 5, pero estamos diciendo que solamente es expresarlo en producto de números enteros. Por lo tanto, 10 por un medio si bien da 5, pero no entra acá porque estamos diciendo que solamente se buscan es producto de números enteros. Entonces, en este caso, los números primos siempre se van a poder expresar como el producto de ese número por 1 y no se van a poder expresar como el producto de otros dos números enteros. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, ahora lo que nos están diciendo es que el producto de dos números primos cualesquiera es un número primo. Digamos que si nosotros cogemos dos números primos, los que sean, y los multiplicamos, el resultado nos va a dar un número primo. Eso es falso. Con solo encontrar un ejemplo en donde no se cumpla, ya podemos decir que la afirmación es falsa. Entonces, por ejemplo, tenemos acá que es 7 por 11. 7 y 11 son números primos, por lo que habíamos dicho. 7 tiene como divisores al 1 y al 7, y 11 tiene como divisores al 1 y al 11. Si multiplicamos 11 por 7 nos da 77. Se supone que el resultado, que es 77, debería ser un número primo, por lo que dice la definición, que el producto de dos números primos cualquiera va a ser un número primo. Pero 77 no es un número primo. ¿Por qué? Primero porque 77 tiene 1, 7, 11 y 77 como divisores, es decir que tiene más de dos divisores. Y la otra, por lo que ya habíamos explicado, que el 77 se puede expresar como 77 por 1, pero también se puede expresar como 11 por 7. Como no cumple la definición de número primo, podemos decir que esta afirmación es falsa. Y en general se puede ver que eso no se cumple, porque por ejemplo si nosotros tenemos que A es primo y B también es un primo, entonces A multiplicado por B me va a dar AB. Ese es el resultado. AB es el resultado de multiplicar el primo A por el primo B. Pero este resultado AB no va a ser primo, porque si AB fuera primo, solamente se podría expresar como AB por 1. Pero resulta que además de AB por 1, se puede expresar como A por B. Por lo tanto, como no cumple la definición de número primo, también en general vemos que el producto de dos números primos nunca va a ser un número primo. Es decir que la afirmación 3 es falsa.
Y vamos a ver la afirmación 4 que nos dice que si x es un número real, raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Esta es la definición que más se va a complejizar para explicar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando tenemos, por ejemplo, la raíz cuadrada de, por ejemplo, de un número al cuadrado, lo que nos enseñan en el colegio es que cogemos la raíz y el cuadrado y los eliminamos y simplemente nos queda x. Si nosotros lo miramos desde esa forma, entonces esta afirmación sería verdadera, porque lo que hacemos es, cogemos el cuadrado y cogemos la raíz y la simplificamos y nos quedaría x. Eso no es cierto, porque por ejemplo si nosotros tomáramos números negativos, por ejemplo digamos, yo tengo la raíz cuadrada de por ejemplo de menos 3 elevado al cuadrado, yo no puedo hacer que cancelo la raíz con el cuadrado y simplemente me queda menos 3. Eso es falso, porque si ustedes desarrollan primero la operación, vemos que no vamos a llegar al mismo resultado. Digamos, nosotros tenemos raíz cuadrada de menos 3 elevado al cuadrado. Desarrollemos esa operación. Raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, como tenemos una cantidad negativa elevada a un exponente par, eso me da positivo. Eso nos da 9, raíz cuadrada de 9. Pero la raíz cuadrada de 9 es 3. Y vean que no llegamos a menos 3, que es lo que llegábamos arriba. O sea que si nosotros cancelamos el cuadrado con la raíz, no nos da menos 3, sino aquí nos da 3. Hay algunos que me van a decir que la raíz cuadrada de un número es positivo y negativo. Eso es verdad, pues, porque si ustedes, digamos, miran la raíz cuadrada, vamos a explicar acá ese hecho. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, es 2, porque 2 por 2 es 4. Pero también se puede decir que es menos 2, porque menos 2 por menos 2 me da 4. Pero el problema es que la raíz cuadrada está definida como el valor absoluto de esa cantidad. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos la raíz cuadrada de un número, está definida matemáticamente como el valor absoluto de la raíz cuadrada. O sea, es decir, que el resultado que nos dé, perdón, que el resultado que nos dé va a dar positivo. Negativo en este caso no se puede porque vimos que siempre hay una ambigüedad cuando nosotros intentamos cancelar el cuadrado con la raíz. Entonces esto es incorrecto. Lo que se debe hacer es resolver la operación de adentro y ahí sí al resultado aplicarle la raíz cuadrada. Por eso es que podemos decir que la afirmación 4 es falsa. Pero sé que es entendible pues porque así nos lo han enseñado y así pues siempre lo hemos acostumbrado a hacer. Pero téngame en cuenta que siempre la raíz cuadrada está definida como el valor absoluto del resultado. O sea, que siempre al resultado le van a aplicar valor absoluto. Y el valor absoluto sabemos que el número que está positivo lo deja positivo y el número negativo lo convierte en positivo. Por eso es un poquito difícil de entender esta afirmación. Pero bueno, ya teniendo las afirmaciones verdaderas que nos lo piden, corroboramos que efectivamente la 1 y la 2 son las verdaderas. Espero que el razonamiento que se usó para la solución de este problema les haya servido. Si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Espero que estén muy bien y hasta un próximo video.